Hola mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy tenemos un tema que no dejará indiferente a nadie. Gulum Baktas descubrió los mensajes secretos de Bar Baktas con Yağmur Yüksel. Desde hace días corrían rumores sobre tensiones entre Gulum y Bar, pero nadie imaginaba que la situación explotaría de esta manera. Todo comenzó cuando, según fuentes cercanas, Gulum tomó el teléfono de Bar para revisar una llamada perdida. Lo que parecía algo simple terminó convirtiéndose en un terremoto emocional. En la pantalla encontró mensajes cariñosos e incluso comprometedores entre Bar y la joven actriz Yağmur Yüksel. La primera reacción de Gulum fue de incredulidad. Una amiga cercana comentó, ella pensó que era una broma, que no podía ser real. Pero cuando leyó las palabras, entendió que algo serio estaba pasando. Y es que los mensajes incluían frases como, no dejo de pensar en ti y cada vez que hablamos siento que todo cambia. Palabras que, viniendo de Bar, rompieron en 1000 pedazos la confianza de Gulum. Según personas del círculo íntimo, Gulum enfrentó a Bar de inmediato. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Después de todo lo que hemos construido juntos, le habría dicho con la voz entrecortada. Bar, por su parte, intentó justificarse, no es lo que parece, Gulum. Yağmur es solo una amiga, te lo juro. Pero la evidencia en el teléfono era demasiado clara. Lo más impactante fue la reacción de Yağmur Yüksel, quien no tardó en pronunciarse. Al ser abordada por periodistas, dijo, no quiero ser parte de un escándalo. Bar y yo solo hemos compartido momentos de amistad, pero entiendo cómo se puede malinterpretar. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular capturas de pantalla que parecían desmentir sus palabras. Los seguidores no tardaron en opinar, muchos defendiendo a Gulum con mensajes como, ella no merece esto, siempre fue una mujer leal. Mientras tanto, Bar trató de mantener la calma en público. En un breve encuentro con la prensa declaró, cometí un error, no voy a negarlo. Pero quiero hablarlo en privado con Gulum. No todo debe resolverse frente a las cámaras. Estas declaraciones dejaron a todos con más dudas que certezas. En redes sociales, el tema se volvió tendencia en cuestión de horas. Mujeres de todas partes comentaban indignadas, sintiéndose identificadas con Gulum. Una usuaria escribió, ¿cuántas veces hemos confiado y nos han fallado? Duele ver que a ella le pase lo mismo. Otra dijo, la fuerza de Gulum será un ejemplo para todas nosotras. Pero la historia no termina ahí. Según nuevas filtraciones, Gulum habría dicho a sus allegados, no sé si puedo perdonarlo. No se trata solo de mensajes, se trata de respeto, de confianza. Sus palabras muestran que la herida va mucho más allá de un simple malentendido. La situación ahora pone en riesgo no solo su relación personal, sino también los proyectos profesionales que compartían. Las siguientes horas después del descubrimiento fueron un torbellino de emociones y reacciones en todos los frentes. Gulum, visiblemente afectada, decidió alejarse temporalmente de la vida pública, rechazando entrevistas y manteniendo un silencio que, lejos de calmar la situación, despertó aún más curiosidad entre sus seguidores. En contraste, Bar parecía decidido a recuperar la confianza de su pareja, enviando mensajes a través de redes sociales con frases como, el amor verdadero supera cualquier obstáculo y lucharé hasta el final por lo que amo. Sin embargo, cada publicación generaba una ola de críticas y cuestionamientos, dividiendo aún más a los seguidores. Los medios de comunicación, por supuesto, aprovecharon cada detalle. Programas de entretenimiento dedicaron horas enteras a debatir lo ocurrido, analizando los mensajes, las actitudes y hasta el lenguaje corporal de los protagonistas. Algunos panelistas defendían a Bar argumentando que un error no debería destruir una historia de años, mientras que otros consideraban imperdonable la traición emocional que había salido a la luz. El caso se transformó en un fenómeno mediático con repercusiones en distintos ámbitos, desde lo sentimental hasta lo profesional. En medio de este huracán, Yağmur Yüksel intentó limpiar su imagen con una entrevista exclusiva. Entre lágrimas, aseguró,
jamás quise hacer daño a nadie, mucho menos a Gulum. Mis palabras fueron malinterpretadas y las capturas que circulan están sacadas de contexto. Pero la opinión pública no le dio tregua. Las redes sociales se llenaron de memes, críticas y hasta teorías conspirativas que la señalaban como la verdadera culpable de la crisis. Incluso algunos de sus colegas en la industria comenzaron a tomar distancia, temiendo que la polémica afectara sus propios proyectos. Por otro lado, Gulum encontró en su círculo más íntimo el apoyo que necesitaba. Su familia y amigas la animaron a pensar en su bienestar antes que en cualquier otra cosa. Una de ellas comentó en una publicación anónima: ella es fuerte, y aunque esté rota por dentro, saldrá de esta situación con más luz que nunca. Estas palabras se viralizaron rápidamente, convirtiéndose en un lema de resistencia femenina que muchas seguidoras comenzaron a compartir. La situación profesional de la pareja también se vio comprometida. Ambos estaban a punto de lanzar un proyecto audiovisual conjunto, pero la controversia puso todo en pausa. Productores y patrocinadores manifestaron su preocupación por la viabilidad de seguir adelante en medio de un escándalo tan mediático. Algunos rumores incluso sugieren que podrían reemplazar a uno de los protagonistas para salvar la producción, lo que generaría un nuevo capítulo en esta historia cargada de incertidumbre. En las calles, la gente comentaba el tema como si se tratara de una telenovela en vivo. Cafeterías, oficinas y hogares se llenaban de conversaciones sobre lo que haría Gulum, sobre si Bar lograría redimirse o si Yağmur quedaría marcada para siempre por este episodio. Lo que comenzó como un asunto privado se convirtió en un espejo de las relaciones modernas, donde la confianza, la lealtad y la exposición mediática se entrelazan de manera explosiva. Algunos especialistas en psicología de pareja fueron consultados por medios de comunicación. Coincidían en que la situación reflejaba una realidad común: muchas veces no es el acto físico lo que hiere más, sino la traición emocional y la ruptura de confianza. Perdonar es posible, pero reconstruir la credibilidad requiere tiempo, esfuerzo y transparencia total. Estas reflexiones llevaron a miles de personas a compartir sus propias experiencias, generando un movimiento de confesiones en línea que reforzaba la empatía hacia Gulum. Mientras tanto, el futuro de la relación sigue siendo una incógnita. Los seguidores esperan un pronunciamiento oficial de Gulum, quien aún no ha decidido si concederá una entrevista o si prefiere continuar en silencio. Lo único claro es que este episodio ha marcado un antes y un después en la vida de los tres protagonistas, convirtiéndolos en el centro de un drama que, lejos de apagarse, sigue alimentándose con cada nueva revelación. Y así, la pregunta que todos se hacen permanece en el aire: ¿habrá lugar para el perdón y la reconciliación, o será este el final definitivo de una historia que alguna vez inspiró a tantos con su aparente perfección? Queridas seguidoras, no olviden suscribirse a mi canal y dejar en los comentarios su opinión. ¿Creen que Gulum debe perdonar a Bar o seguir adelante con su vida? Y quiero leerlas a todas.